El 1 de enero de 2004, Iliu Revista de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, en su edición Ley y Religión, publicó la monografía La Ley en el Antiguo Israel, escrita por Luis Vargas Montaner, doctor en Filología Bíblica Trilingüe. En la descripción que el doctor Vegas hace sobre el contenido de las diversas secciones legislativas en los 5 primeros libros de la Biblia, denominadas Torá o la ley, expone que el derecho israelita suele dividirse en razón del contenido en 6 códigos como unidades legislativas que son principales y los expone en orden cronológico. En su exposición indica que dentro de las 6 unidades legislativas principales en el libro de Deuteronomio, de los capítulos 12 al 26, se encuentra el llamado Código Deuterocanónico, que constituye el núcleo esencial del libro de Deuteronomio, porque contiene la exposición de la ley mosaica. Las leyes en el Código Deuterocanónico no están ordenadas, sino que es una mezcla que posiblemente se debe a la redacción de varios elementos combinados, en donde se encuentra legislación sobre la vida religiosa, legislación relativa a las instituciones sociales, o sea, jueces, reyes, sacerdotes y profetas, el derecho penal, el derecho de familia y el derecho social, en donde resaltan diversas leyes humanitarias, exenciones de impuestos, servicio militar, provisiones higiénicas para los campamentos, utilización de pesas y medidas honestas, limitación del número de azotes aplicables a un delincuente, consideraciones para los extranjeros, los huérfanos, las viudas, esclavos y otras personas. La Biblia, la palabra de Dios, nos relata que en la semana final de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, específicamente el martes, que también fue su último día en el templo, y antes de salir de él, aprovecha la oportunidad para enseñarle a sus discípulos sobre la ofrenda de la viuda pobre, que según Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Probablemente, esta viuda sabía que los escribas, los fariseos, los saduceos, eran personas que tomaban la piedad como fuente de ganancia, lo que no la desanimó en su deseo de ofrendar, convirtiéndose desde aquel momento en un buen ejemplo de imitar. Al final de una larga jornada en el templo, donde los principales lo habían cuestionado, le habían cuestionado su autoridad,
Una jornada en donde Él les enseñó con las parábolas de los dos hijos, la parábola de la viña, la parábola de las bodas, en donde los herodianos lo cuestionaron sobre el tributo a César, donde los saduceos lo cuestionaron sobre la resurrección, en donde los fariseos lo cuestionaron sobre el primer mandamiento y cómo es posible que el hijo de David sea también su Señor, y que Él les pronunciara a los ayes, a los escribas y a los fariseos por no poner en práctica correcta lo que saben y lo que enseñan. A ese final del día, Jesús se sentó en un lugar del templo, desde el que se podía ver a las personas mientras echaban las ofrendas en el arca de la ofrenda. Lo que nos enseña que debemos estar conscientes de que Dios mira, que ofrendamos y lo que ofrendamos. Lo primero que Jesús observó es que muchos ricos echaban mucho en el arca de la ofrenda. Lo que Jesús no señaló. Sin embargo, luego de ver a la viuda ofrendando, señaló como defecto que la ofrenda de estos ricos no representaban ningún sacrificio porque echaba de lo que les sobraba. Sin embargo, sí hizo comentario sobre la ofrenda de la viuda. ¿Cuál era la situación de las viudas en la sociedad judía en el tiempo de Jesús? Cuando enviudaban, ellas quedaban en situación de desamparo y abandono, porque no existía para ellas pensiones ni seguro social. Era muy difícil que pudieran entrar en el mundo laboral, así que, a no ser que dispusieran de medios económicos propios, su vida se volvía muy complicada. Si tenían un hijo mayor o parientes que se hicieran cargo de ellas, podían pasarla un poco mejor. Pero si no lo tenían, la situación para ellas era muy difícil. Pero aún suponiendo que tuvieran alguna fuente de ingresos o propiedades, corrían el riesgo de caer en manos de hombres inescrupulosos dispuestos a robarles o a engañarlas, tal como lo dice Marcos capítulo 12, versículo 40. Y también caer en manos de los propios jueces que no eran muy favorables para atender las justas causas que ellas presentaban, tal como lo dice Lucas capítulo 18, versículos 1 al 5. Las viudas pobres, las que en verdad lo eran, dependían de la misericordia de la gente. En ese sentido, el Antiguo Testamento establecía diferentes mandamientos para que los israelitas cuidaran de ellas, algo que volvió a repetirse en el cristianismo tal como consta en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 10. La condición de las viudas era muy dura y digna de lástima, y no es de extrañar que como resultado de su necesidad y desamparo, muchas de ellas fueran llevadas a una mayor dependencia de Dios y a un uso más constante de la oración que la mayoría de las personas, tal como lo dice Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38 y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 10. El texto bíblico dice que la viuda echó en el arca de la ofrenda 2 blancas, es decir, un cuadrante. Es importante indicar que las blancas eran monedas judías de cobre, cuyo valor era el más pequeño que se acuñaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. 2 blancas era el mínimo
que se requería como ofrenda en el templo, lo que explica en parte la acción de la viuda pobre que echó 2 blancas, lo que actualmente representa una blanca, equivale a 71 centavos de dólar. Es decir, que la ofrenda que ella echó en el arca de la ofrenda era de $1.43. Pero la acción de esta viuda, junto con el comentario de Jesús, ha inspirado a miles y miles de personas a través de la historia. Y los ha inspirado a seguir su ejemplo, lo que ha servido para multiplicar aquella pequeña ofrenda de esta viuda en una manera incalculable. La buena administración de los pequeños recursos que Dios ha dado, los pequeños recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, nos capacita para recibir del Señor responsabilidades más grandes, tal como lo dice Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es posible que quienes estaban en el templo ni siquiera se dieron cuenta de la ofrenda de esta mujer. Pero lo que esta viuda hizo fue importante para nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que llamó a sus discípulos y les hizo una afirmación sorprendente hasta el día de hoy. Les dijo: esta viuda pobre echó más que todos. Lo que principalmente enseña nuestro Señor Jesucristo es que el Señor no mira la cantidad de la ofrenda, sino la actitud con la que se da. Veamos otros principios que están en este pasaje para enseñarnos cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios. Primero, voluntariamente, no por obligación. La viuda dio todo lo que tenía. En ninguna parte de la ley dice que tenía que darse todo lo que uno tenía. La ley no lo exigía. Lo que muestra que su ofrenda fue una ofrenda voluntaria, no por obligación o bajo presión. Pablo exhortó a los creyentes en Corinto en el mismo sentido. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Segundo, rindiendo primero el corazón. El Señor mira el corazón del dador. Por eso, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para Él, todo lo demás no tendrá ningún valor, aunque sea de mucho valor. El hecho de que la viuda entregara todo su sustento implicaba que confiaba y dependía enteramente del Señor. Pablo elogió el ejemplo de las iglesias de Macedonia en este mismo sentido, cuando en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5 dice: y asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando el corazón ya ha sido entregado al Señor, ya no es necesario motivar a nadie para que dé. Pero también cuando ya se ha entregado el corazón, pues ya no es necesario también caer en manos de personas que utilizan la piedad como fuente de ganancia, que acostumbran
motivar a dar mediante relatos conmovedores, calculados para tocar las emociones, ni mediante trucos astutos, pensados para lograr fines egoístas y no para Dios, para su obra o para los necesitados. Lo relevante para el Señor es la actitud con la que se da la ofrenda y no la ofrenda en sí. Y esto fue precisamente lo que tuvo de especial la ofrenda de la viuda. Tercero, por amor al Señor. Con su ofrenda, la viuda expresó que amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, tal como lo dice Marcos, capítulo 12, versículo 30. ¿Qué otra explicación podríamos nosotros darle a la actitud que tuvo esta viuda con su pequeña y gran generosa ofrenda? La manera como se ofrenda muestra el verdadero nivel de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, el nivel espiritual, además de lo que se piensa, se siente con relación a Dios. El cuarto, con sacrificio y abnegación. La viuda dio todo lo que tenía para su sustento. No dio lo que le sobraba como habían hecho antes los que habían pasado a dar su ofrenda, los ricos, sino que entregó lo que necesitaba para vivir. David expresó el mismo principio en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Porque no ofreceremos a Jehová mi Dios holocaustos que no nos cuesten nada, dijo. El quinto, ofrecer en medio de las riquezas o en medio de las pobrezas. Un pensamiento que puede venir a nuestra mente es que solo quienes tienen muchos recursos deben dar. Sin embargo, en este pasaje Jesús enfoca nuestra atención sobre la ofrenda de una viuda pobre para enseñar que el Señor no priva a nadie del gozo de dar por amor, por gratitud, con confianza. Este es el ejemplo de las iglesias de Macedonia, de los que escribía Pablo, que aún estando en pruebas y tribulaciones, aún sí, fueron generosos en sus ofrendas, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, que en grande prueba de tribulación y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El sexto, dar lo mejor. La viuda dio lo mejor que tenía, porque lo dio todo. No tuvo que escuchar la reprensión que el profeta Malaquías dirigió a los judíos de su tiempo y que encontramos en Malaquías capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El séptimo, con generosidad. La viuda pobre dio con generosidad. De hecho, algunas de las ofrendas del tiempo de Jesús que se daban en el templo iban destinadas para las viudas y los pobres, lo que nos indica que ella, a pesar de su extrema pobreza, se mostraba generosa con los demás, especialmente con los de su misma condición.
para infundir ánimo a los hermanos que estaban en la iglesia de Corinto sobre las bendiciones de ser generoso, Pablo empleó la metáfora de la siembra y la siega para mostrarles a ellos y a nosotros el día de hoy que la sustancia dada ni se pierde ni se desperdicia, sino que se transforma. Y es una ley absoluta e inmutable de la naturaleza, que si un labrador siembra escasamente, tendrá una cosecha escasa. Y que si se siembra abundantemente, tendrá una cosecha abundante. Tal como lo dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No se debe ofrendar pensando en la recompensa, sino en el beneficio que nuestra ofrenda da para Dios, para su reino y para aquellos que están necesitados. Cuando no lo hacemos de esa forma, la ofrenda deja de ser agradable para Dios. Por eso es importante tener cuidado con el enfoque de dar como una forma de comprar el favor de Dios. No hay que olvidar que las bendiciones de Dios no se compran. Dios nos las da siempre por gracia. Octavo, con la fe y la confianza en el Señor. En su condición, la viuda pobre era una mujer que confiaba y dependía absolutamente de Dios y de su provisión divina. Esto requiere fe, esto requiere conocimiento, esto requiere discernimiento y confianza en Dios y en lo que Él ha prometido. Es decir, Él prometió cuidar a aquellos que lo buscan, que buscan primeramente su reino, tal como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ofrendar de la manera correctamente apropiada es algo excelente y agradable a los ojos de Dios. Es fácil admirar a esta mujer, pero ¿cómo cuesta decidirse a seguir su ejemplo? Muchos verdaderos creyentes nacidos de nuevo gastan mucho dinero cuando se tratan de ellos mismos. Y les duele cuando tienen que ofrendar a Dios, cuando tienen que darle una muestra a Dios de amor, de gratitud. Sin duda, esta es una enfermedad del corazón contra la que el Señor Jesucristo advirtió en este bello pasaje de la ofrenda de la viuda pobre. Al ofrendar, debemos tener en cuenta a Jesucristo, nuestro Señor, y su entrega por nosotros como el supremo ejemplo de dar, tal como dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice: porque ya conocéis acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Y te damos gracias, Padre, porque es impresionante que en el contexto de la última semana que tú estuviste aquí en la tierra, el día martes, luego de una gran jornada en el templo, tú te sentaras probablemente cansado, Padre, ahí, a ver cómo la gente echaba su ofrenda
en el arca de la ofrenda. Y es maravilloso, Señor, que en la última semana, luego de que ya le había enseñado a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los que estaban en el templo, tú te tomarás el tiempo para que nosotros pudiéramos aprender estas maravillosas lecciones sobre esta viuda pobre que dio todo lo que tenía. Y Señor, gracias porque nos animas y nos exhortas a ser generosos. Gracias porque tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de participar en tu obra y nos estás dando la oportunidad que aún, Señor, en nuestra pobreza nosotros podamos tener la oportunidad de ofrendar. Padre, que aún en nuestra riqueza, Padre, nosotros tengamos la oportunidad de dar de la manera correctamente apropiada. Así que, Padre, gracias por tu palabra y permite que nosotros podamos ser a través del Espíritu, Señor, enseñados y redarguidos, Señor, a poder dar, Señor, para ti, para tu obra, Señor, y para los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén.